Bienvenidos amigos a El Conversatorio, el programa bilingüe español-italiano que te trae esas cosas que no vas a encontrar en los libros de texto y te sirve tanto a vos, estudiante de italiano, como a vos, estudiante de español. Te proponemos un divertido recorrido cultural y gramatical por los más diversos temas de nuestro español, la forma de vida latinoamericana y sus raíces italianas. Me acompaña Nati de Ahora Españolo. ¿Cómo estás, Nati? Hola Ire, ¿cómo va? Yo soy Ire de Lingua Matters y hoy tenemos una invitada más que especial, Sole, que es estudiante de Ciencias Económicas. ¡Ay, económicas! Perdón. Ojalá. Bueno, estoy aprendiendo un poco igual. Esto de la crisis nos obliga. Sí, obvio. La crisis nos obliga a ser autodidactas. Sí. Perdón, no, Ciencias de la Educación. No sé qué flasheé, perdón. Nos va a prestar apoyo académico y ojalá económico en algún momento. Ay, sí. Cuando aprenda cómo hacer mis propias cuentas, hacemos otro videito. Dale. Así que bueno, bienvenida, Sole, bienvenidísima. Gracias, buen día. Buen día, chicas. Buen día, gente. Bien, para Nati ya es más buenas tardes, así que... Y con una musculosa ahí, envidia, Sí. envidia pura. Chicas, 30 grados, se va a largar a llover en cualquier momento, imagínense la humedad y todo. Sí. Disfrutalo. Así estamos. Acá hay lluvia de invierno, así que está brava la cosa. Sí, bueno, estamos sintonizadas con la lluvia entonces, con no con la temperatura. Sí, no. Así que bueno, hoy les venimos a traer un conversatorio más que especial. Para empezar, bueno, se llama Los Actos Escolares, tenemos una invitada, pero antes que nada vamos a pasar a los saludos, que vamos a saludar de vuelta a Osvaldo y a Susana, en especial por la palabra que hablamos en el conversatorio anterior, que era bolonqui, ¿sí? Y los dos nos comentaron que se usa, ¿no? Y que esto tiene que ver con el berre, ¿no? Contanos, Nati, un poco qué es el berre. Ay, a mí me encanta porque yo uso algunas palabras de este BR. No sé si contarlo, Ire, lo dejamos para algún otro episodio. Lo dejamos. Pero bueno, bolonqui es lunfardo, es BR, más que lunfardo, es BR, podríamos decir que es otro tipo de jerga, ¿no? Que se usa, no sé si decir en toda Argentina, porque dudo que se use en toda Argentina, tal vez se extiende más que nada en Buenos Aires. Sí, igual yo creo que hay algunas palabras que nos quedaron, como bolonqui. Sí, bolonqui, sí. En Capital se escucha, bueno, toga, tonga, ofri, y algunas que otras, que ahora no me acuerdo, pero sí, las uso bastante. Ofri se escucha bastante. ¿Vos, Sole, usás alguna de estas palabras? Seguramente, pero estoy más familiarizada con las nuevas palabras. No se me ocurre ninguna ahora, pero el arre, Bueno, el gato. Sí. O sea, las nuevas, digamos. Las nuevas jergas. Sí. Las nuevas jergas, sí. Bueno, Sí. sería interesantísimo ir a hablar aparte del berre, que seguramente se usó, como dice Soledad, hace un tiempo, porque en realidad que decía en el episodio anterior que bolonqui lo asocio mucho a mi papá, de hecho en los comentarios estuve interactuando un poco con Osvaldo, y el bolonqui, mi papá, mi abuelo, creo, me parece, sin algún estudio específico, se usó en algún momento y nada, ahora un poco menos, y como dice Soledad, hay otra jerga que se va. Por ejemplo, el bolonqui hoy en día sería un tole-tole. El tole-tole. El tole, sí, el tole-tole se usa más entre la gente joven, sí. Igual el tole-tole es re antigua esta palabra, ¿eh? Sí, pero la decía. Se va como mezclando. Sí. Bueno, chicas, hay palabras, ¿no? Que en su momento se usaron, se dejaron de usar, se reemplazaron por otras y ahora volvieron, ¿no? Así que, Ire, lo dejamos picando. Ahí está, como es nuestra costumbre. Exacto. Pongan like, dedito arriba para el video del berre.
y sale. El video Son del BR, que fritas, me ¿sí? gusta. Nosotros Me somos, gusta, me gusta. somos esclavas de ustedes, así que nos Además, ponen sí. hace mucho que no hacemos nada de lengua, gramática, así que podría venir, El, podría el, venir. el próximo sale algo de lengua gramática, ya les voy avisando a todos, así que también Bien. estén atentos. Además, los contextos son muy importantes de explicar. Por supuesto. Cuando expresás un tole tole, depende del contexto en el que estés sumido, digamos. Totalmente, Muy interesante. muy, muy importante, porque a veces pasa, ¿no? Cuando los extranjeros usan ciertas palabras que sí, pero no. Sí, pero en esta situación no. Sí. Bueno, entonces, volviendo al tema del día de hoy, paso a introducirlo. Como ven, se llama los actos escolares y vamos a por ello, como decíamos la otra vez. Para un argentino hay varias cosas que son inimaginables, cosas que pasan acá y que se supone que no suceden en otros lados, como tomar mate, o cosas que pasan acá y se suponen que en el resto del mundo también se hacen, como tener bidet en el baño, ¿no? Sin embargo, si hay una cosa inimaginable por demás, es que en el sistema educativo de otros países no exista una liturgia en torno a los símbolos patrios. Y cuando al argentino le haces notar que el izado de la bandera no es algo lógico y natural, se enoja, te trata de antipatriota o te mira con una extrañeza, como si le hubieras dicho que el dulce de leche no es la gran cosa. Si bien la discusión problematizada por el patriotismo está instalada en el sector más académico de la sociedad, el grueso de la población desconoce que todo esto se trata nada más y nada menos de una construcción social. Por eso, en el día de hoy, te invitamos a analizar esta peliaguda cuestión. Wow, peliaguda. Peliaguda. Incluso peliaguda tenemos. Peliaguda, sí. No es una cuestión tampoco fácil. Así que, ¿qué opinan, chicas? ¿Qué opinan de esto que acabo de decir? Bueno, yo puedo aportar que es verdad. O sea, viviendo fuera de Argentina, me acordaba del mejor promedio y la bandera, abanderado, el escolta, ¿no? Porque Ire, nosotros hablamos en episodios anteriores, pero preparando me acordé incluso de eso, ¿no? Esa cosa tan linda que es ir a la bandera, y si no vas a la bandera, o aspirar, o muchos padres aspiran a que los hijos lleguen a eso. Bueno, por ejemplo, otra cosa que acá no existe en Italia es eso. No existe, no hay bandera, no hay escolta en los colegios, Claro. y tampoco hay nada que aspirar, solamente el promedio final de fin de colegio, ¿no? En el 5º año, cuando hacen la maturità, que necesitan un buen promedio para entrar a la universidad, porque en base a eso se hace o no se hace otra cosa en la universidad. Exacto. Pero sí, el promedio no es mérito de portar de ir un a la símbolo bandera, patrio, no. digamos, ¿no? Sí. Sí, esto lo enganchamos precisamente con el video anterior de las canciones patrias. Sole, ¿vos qué pensás? Bueno, Esto es un tema. esto es todo una un polémica, tema. como diría Dicky, pero básicamente sí, acá el tema del abanderado y el escolta, y el que carga la bandera de la provincia, también es importante. Voy a aprovechar a pasar a la siguiente diapositiva. Yo recuerdo que en mi época yo solía hacer escolta porque era el tercer promedio, creo que era segunda, tercera escolta, porque era el tercer promedio, era por acumulación de promedios. Y después, en la secundaria, también, se mantiene esto de el abanderado, la escolta, y también estaba el que portaba la bandera de la provincia, que era el mejor compañero elegido por sus propios pares. Entonces, a partir de eso, era la persona, en mi época, no sé ahora cómo es, pero era la persona que portaba la bandera de la provincia, que hasta hace muy poco, creo que se armó el tema de la bandera de la provincia. Sí, no hace no mucho, sé cuántos años ¿cierto? tiene, no hace mucho.
No, yo Así cuando iba al que colegio, sí, también estaba la bandera, la argentina, la bonaerense. la Bueno, y en, bonaerense. en mi caso, como era escuela religiosa, adivinen qué, la bandera papal. Entonces teníamos una, Exacto. Ahí teníamos entraba una, hasta el octavo promedio, el mejor promedio, ¿no? Sí, bueno, sí, creo que era mejor, como dice Soledad, sí, la bonaerense es de mejor amigo, mejor compañero, bueno, eso, y la papal me parece que estaba relacionada, no me acuerdo, pero me imagino tal vez al mejor promedio en religión o algo de eso, en catequesis. claro. Bueno, yo les cuento algo, chicas. Yo viviendo en Punta Alta, ciudad que tiene al lado una base naval, no existía eso de va al mejor promedio. Por lo menos en mi escuela no era, va el mejor promedio, no va el mejor compañero. No, era Ah, como el mejor promedio siempre. Pero bueno, era mi escuela también. Yo no sé si en todas las escuelas de Punta Alta pasaba también eso. En mi Acá caso, Román me dice así. claro, yo fui al colegio Alex Nacional, así que a lo mejor era algo que se solía hacer seguido, pero no estoy segura, no hice investigaciones. Sí, yo fui al ex nacional de Punta Alta y era Claro. eso, era Mira, siempre por promedio, nunca por mejor compañero, pero de vuelta, Punta Alta, ciudad al lado de una base naval. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Y hago la aclaración, antes de pasar a hablar del tema, que, bueno, no somos historiadoras ni expertas, así que esto puede llegar a tener algún error, alguna cosa que esté fuera del lugar, pero la idea con este video es problematizar un poco todas estas cosas y hemos hecho una investigación y también por eso la llamamos y convocamos a Sole, pero bueno, sepan entender y también nos interesa que si ustedes tienen otra info, la puedan compartir con nosotras, así también nos enteramos. muy bien, sí, tal cual. Bien, entonces, bueno, acá tenemos la primera cuestión, ¿no? Los actos patrios. Tenemos en la parte de arriba toda esta liturgia, ¿no? El abanderado, el escolta, los promedios. Fíjense que la imagen del medio debía hacer mucho frío, porque si era una fecha patria. Esta es en el Parque San Martín, ¿sí? El izado de la bandera. O sea que esto forma parte de un acto, Ire, o será de cualquier día escolar. Esta me juego que es de un acto Porque me parece que hay padres sí, atrás. sí, y hay mucha gente, hay muchos niños, fíjense, hay muchas banderas también, no sé si lo notaron. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Era como un acto de muchas escuelas, sí. Entonces, sí, ese además es el Parque San Martín, debe haber sido para un 17 de agosto, estoy casi segura. Bien, bien. Sí. Sí, sí, debe ser parte de un acto por el tema de los padres, porque en realidad el izado de la bandera era de todos los días, hacíamos fila, tomábamos distancia y una persona de algún grado elegida por el docente solía izar la bandera en viejos tiempos, digamos. Sí, yo no recuerdo, claro, Esto debe no, ser público. en mi escuela éramos muchos, entonces la izaba, la verdad que no sé quién la izaba en la secundaria. En la primaria Uno Yo siempre no me quería izar la acuerdo. bandera porque estaba re bueno. estaba re Habían dos. bueno. Sí, estaba uno que eran dos en realidad. Sí, estaba el que la subía, el que la izaba, y después estaban los que llevaban la bandera como una especie de cuestión simbólica, ritualista, y ayudaban a enredarla o ponerla en su lugar para que se pueda izar bien. Ahora creo que se realiza, por lo que estuve investigando y viviendo en algunos talleres que hice, que creo que nada más se canta la oración a la bandera o el himno de Bahía Blanca, no estoy segura, pero se pone el audio, se canta y se rompen filas y cada uno va a su aula, digamos. Wow, rompen filas. Eso qué Claro. fuerte, ¿no? Decir, Fuerte, sí, estaba pensando lo mismo. ahora a la distancia. Sí. Nati, contanos vos en el turno tarde cómo era.
Bueno, cuando Soledad decía todo esto, yo me acordaba, es como que me estaba transportando al colegio. Yo no hice la escuela, fui toda la vida, primaria, secundaria, siempre a turno tarde, así que no tuve el placer de cantar Aurora ni nada por el estilo, así que esa parte es como que siento que me falta en mi corazón, ¿no? Toda esa parte de levantar a la... Bueno, lo decíamos en el episodio anterior, ¿no, Irene? Que vos me decías, no, pero mejor así porque por la mañana es cantar dormido, básicamente. Sí, por la mañana Eh, no es un placer. bueno, yo iba a turno tarde, no me acuerdo a qué hora entrábamos, porque bueno, ya pasaron un par de años, pero cuando entrábamos no se hacía nada, seguramente algún rezo o algo, porque escuela religiosa, Claro. así que se hacía algo de eso. Antes de irnos, 5:30, 6 de la tarde, se bajaba la bandera, también creo que había un encargado, como decía Soledad, ¿no? Quién lo hacía, no me acuerdo, tal vez coordinábamos quién lo hacía y quién no, más de uno. ¿Por qué? Porque después cuando se bajaba teníamos que llevarla como si fuese una sábana sin, o sea, así, ¿no? Cada uno de una punta. Sí, tenés Entonces, razón, sí, me acuerdo. esto me lo estoy acordando ahora que estamos hablando. Entonces, claro, uno que la bajaba y tres más, porque cada uno de la puntita sin doblarla, sin nada, y así vamos caminando como si fuese cuando uno dobla la sábana, ¿no? Que hace Exacto, así, sí. y nos íbamos en silencio, obviamente, respetando cuando los chicos en el patio hablaban, las maestras, ¿no? Se enojaban un montón porque no teníamos ni que decir hasta que la bandera no estuviese en el lugar de la bandera, Claro, ¿no? en Y completo ahí la silencio. doblábamos, sí, en completo silencio, así que Sí, sí, esto sí. me estoy acordando ahora. Sí, sí, sí. Y qué honor, ¿no? La oración a la bandera de la Sí, patria, celeste y celeste y blanca, blanca. símbolo, no me lo acuerdo más. Sí. Sí, vos sabés que yo fui, o sea, la primaria hice primer y segundo grado a la tarde, también en un colegio católico y después en tercer grado me pasaron. Me cambiaron a una escuela pública a la mañana. Porque antes la escuela pública era mejor que la escuela privada, en los 90. Re loco, pero era así. Iré un poco antes también, ¿no? Porque mi Sí, papá, también los sí. recuerdos que tal vez uno tiene de los padres que contaban, no son malos recuerdos, al Sí, contrario. sí, sí. Y me acuerdo, en primer grado, sí que la pude arriar a la bandera una o dos veces, lo habré hecho y era Era tu la cosa, momento. era la Ay, sí, cosa para hacer, Era el sí. momento. chica, Era, Sí, sí, mucha sí. sí. responsabilidad eso, mucho estrés. Alguien de 6 años, 7, imagínense. Entonces, fíjense, entonces hasta ahora tenemos por un lado, los actos que se hacen en fechas específicas, pero también estos momentos en el día, a la mañana y a la tarde, en el que se izaba la bandera y se arreaba la bandera con todo una perorata Ceremonia, Protocolo, ¿no? Podemos sí, alrededor. decir, sí, sí, sí. Sí, o se sí. canta o se dice una oración. Eso por un lado, ¿no? Fíjense, yo agregué, no se ve mucho ahí, pero también desde Jardín de Infante un poco esto también pasa, y me han pasado fotos del Jardín de Infante de los abanderaditos, que son muy tiernitos, pero estamos hablando desde ya una educación preescolar. Por otro lado, por las fechas patrias también tenemos los actos, es la segunda serie de fotos que yo puse abajo. Bueno, chicas, cuéntenme sus experiencias con los actos. Bueno, yo nunca fui dama antigua, si puedo Ah, decirlo. Nunca tuve lo, no sé qué fui, porque creo que vendía algo en algún momento, tipo como la primera imagen que vende empanadas o pastelitos, no sé, algo. Dama antigua creo que no, pero bueno, no sé, mi madre cuando ve el video tal vez me dice, no, Natalia, sí que fuiste. No me Yo acuerdo. estoy segura de que nunca fui dama antigua. Yo quería ser la hija de San Martín, me acuerdo, Merceditas era, ¿no? sí. Porque Merceditas era como, wow, era como que tenía un revestido en la época y ella era como un personaje importante, era la hija de San Martín, así te mostraban la importancia de la hija de San Martín, que a lo mejor, no sé, era la hija nada más, Sí. pero cómo era importante, y yo recuerdo que mi hermana fue dama antigua con la peineta, con la campana del vestido, y yo no, yo vendía Churros.
churros, mazamorra. Y estaba mucho más interesada en la parte musical. Mira. Cuando lo del toc-toc, el triángulo, después estaba esa especie de órgano que se tocaba con un... Soplando, ¿no? Soplando. Entonces me interesaba más ser parte de la cosa musical, que siempre había una canción que había que cantar. Me importaba eso. Pero después lo otro no, y era bailar el gato o bailar otro estilo de folclore. Para el Y Día de ahí la sí Tradición. seguramente. Yo recuerdo haberme vestido de gauchita. Tengo fotos y eso. Pero después no recuerdo. Wow, chicas, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas distintas y totalmente... Bueno, no sé, a mí me gustaría ir, tal vez si tenemos alguna persona que nos ve de otros países de América, ¿no? De Latinoamérica, ¿qué pasa? Hace poco fue en el Día del Amigo, el 20 de julio de esta semana, fue la independencia en Colombia, que me acuerdo que Mirá. nosotras, bueno, y nada, me encantaría saber ellos, ¿no? Por supuesto. Algún país, no digo Colombia, o puede ser Colombia, como puede ser cualquier otro país, cómo viven todas estas fechas, el Día de la Independencia, cómo viven, porque cada uno habrá tenido una revolución, ¿no? Previa a la independencia. Exacto. Y entonces, ¿cómo, si ellos hacen lo que hacemos nosotros? Por lo de la supuesto. bandera, sería interesantísimo si alguien nos cuenta eso. Por supuesto, los invitamos a dejar en los comentarios. Y tu comentario me viene bárbaro, Nati, para enganchar lo que sigue, que es precisamente esto, ¿no? Que nosotros argentinos tenemos muy internalizado y naturalizado. Sin embargo, sabemos que en otros países no sucede. Desconocemos quizás en Latinoamérica, pero sabemos que por lo menos en Italia esto no sucede. Y acá viene el primer problema, ¿no? Si se puede pensar en que esto te hace más patriota que, ¿sí? Si el argentino es más patriota que el italiano, o si podemos pensar o preguntarnos qué significa patria en este contexto. O como quizás el argentino piensa que hay algún desinterés por parte del italiano, porque no canta el himno o no tiene actos patrios, lo puede calificar como desinterés o apatía, ¿sí? Pero bueno, esto nos preguntamos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en el proceso? Y vamos a pasar a cuestionarnos, ¿no? Un poco esto, ¿sí? Y para empezar vamos a decir que esto es parte de una construcción social, ¿no? O sea, es una cuestión bastante compleja. Vamos a intentar explicarlo de la manera más clara posible. Pero es importante entender que esto no es ni mejor ni peor, ¿no? Sino que esto de que nosotros desde el jardín de infantes tengamos estos rituales, no nos vuelve ni más patriotas ni menos patriotas. O sea, se puede pensar esta dicotomía. O sea, nosotros en Argentina tenemos siempre la grieta, ¿no? El que no canta el himno es un traidor. Un pecho frío, un traidor a la patria. Sí. Cosas que se dicen. Tal cual. O sea, podemos polarizar esto, como se polariza todo acá, pensarlo en estos términos, malo, bueno, traidor, fiel a la patria. Bueno, para empezar, no. Sí, es una situación demasiado compleja para decir esto es 100% bueno, 100% malo. No, también esto de blanco-negro le saca un poco de complejidad a todo esto, ¿no? Entonces, podemos pasar a pensar que todo este fervor patriótico es una construcción, ¿no? Sistematizada desde la institución escolar, y por eso hoy le invitábamos a Sole, que nos puede hablar un poco sobre este tema. ¿Cuáles son los motivos de esta construcción? ¿Por qué a la escuela le interesó? Bueno, la inmigración es uno o un motivo de todos estos, no el único. Es importante, recontra importante, aclarar que la inmigración no fue el único. Y estos problemas se empiezan a hacer visibles, o digamos, se empiezan a pensar a partir
de este concepto de un filósofo francés que es Althusser, y que piensa a la escuela como aparato ideológico del Estado. Fíjense los años, o sea, entre 1918 y 1990 vivió este señor, y alrededor de los 60 Sole, ¿puede ser? Estuvo, Sí, más o menos. sí, estuvo publicando toda esta teoría, ¿no? Les voy a leer muy poquitito sobre esto, así la dejamos también comentar a Sole. Él plantea una teoría crítica reproductivista en la que la escuela tiene predominancia dentro del aparato ideológico del Estado. La educación es entendida como dependiente de la estructura social, reforzando la dominación y legitimando la marginalidad. Él se basa en el taylorismo y el fordismo, que cumplen un papel importante. Van como un poco de la mano de toda esta pedagogía, ¿sí? Al taylorismo y al fordismo le interesaba que la gente saliera de la escuela capacitada, ¿sí? En cosas técnicas. Y por eso se desarrolla toda esta estructura que tiene que ver con el ámbito industrial, pero también con el ámbito militar, ¿no? Y bueno, no voy a seguir leyendo mucho más de esto porque ya es complejizar y problematizar Exacto. demasiado. Sí, además es muy interesante poder reconocer que en esos aparatos ideológicos está la beta de estos cuestionamientos del por qué los rituales patrióticos en una escuela. El tema que interesa básicamente puede tener que ver con la transmisión de ideologías que tienen una acción y un significado simbólico muy importante para los alumnos, que son muchas escuelas, son muchos docentes, son muchos alumnos, entonces intentar transmitir desde pequeño esa simbología permite que nosotros tengamos ese sentimiento eh, patriótico cuando uno ya es más grande. No nos olvidemos, se me ocurre ahora hablar de ritual, porque McLaren dice que son maneras de actuar que se repiten con cierto grado de invariabilidad y que aluden a cierta dimensión calificable de sagrada. Tiene que ver con eso, tiene que ver con procedimientos que se van repitiendo y se van reproduciendo como podría ser el aparato ideológico que es la escuela, y tienen una fuerte seña, marca en nosotros, que creo que es, si lo llevamos más lejos, podemos meter a la antropología incluso, en cuanto a celebraciones ritualísticas, que tiene que ver con que es un proceso social, o sea, la construcción social es un proceso social, en los que los grupos se arman y se ajustan a sus cambios y a sus ideologías y a sus culturas escolares, porque no todas las instituciones tienen la misma forma de proceder en cuanto a actos escolares o formas de izar la bandera o de cantar la canción de Bahía Blanca, por ejemplo. Y cada uno tiene su forma su propia cultura, su propio ritual y sus formas de hacerlo como procedimiento, digamos. Que creo que es muy importante de construir o analizar o incluso tener muy a fondo en cuestiones que tienen que ver con la creencia que tenemos de que las cosas se dan porque se dan y no y las naturalizamos y no nos ponemos en cuestiones del por qué cantamos el himno, por qué cantamos Aurora, por qué izamos una bandera que es de celeste y blanca, porque tiene un sol en el medio, por qué me tengo que vestir de negrita mazamorrera. No hay negros en esta época, o sea, ¿dónde estaban? ¿Dónde están los negritos mazamorreros? ¿Dónde están? ¿Por qué se vendían las escarapelas o por qué se daban las escarapelas? Hay un montón de problemáticas que a lo mejor uno las dibujaba o uno las repetía porque aparecían en los libros de texto o porque la seña nos enseñaba, pero nunca nos preguntamos por qué. ¿Quién inventó la escarapela? ¿Por qué se repartían las escarapelas? ¿Qué sucedía en esa época donde se repartían las escarapelas en la plaza?
el porqué de muchas cosas. Creo Sí, que siempre se quedó ahí como en el tintero, como que faltó un poquito más de investigación o explicación. Y eso creo que tiene que ver con la reproducción ideológica del qué quiero que el alumno sepa o qué quiero enseñar. claro, esto creo que tiene que ver con lo que hablábamos con Nati en el conversatorio pasado, de aprenderse de memoria tal cosa, pero como si hubiera sido por arte de magia, así como que la bandera se creó de un día para el otro porque Belgrano se levantó, vos qué gana de crear la bandera, sí, viste, y era 19 de junio y se levantó el 20 y la creó, y Claro, cosas y así. la repetición y la reproducción hace que que haga mella en nosotros y que de a poquito nos vayamos apropiando de esa dimensión simbólica, de esas metáforas históricas, o sea, de que los héroes son esos porque yo los estudié, porque yo los aprendí, porque son eso, es esa parte que nos brinda esa cultura que después va creciendo en nosotros. Esto se me ocurre en el fútbol, fuimos campeones del mundo, aunque sea una vez, pero seguimos idolatrando, esto de idolatrar, de armar genios, de armar héroes. Creo que tiene que ver con un montón de cosas que fueron haciéndome ya. Desde la educación, se me ocurre. Sí, sí, sí. Bien, súper interesante todo esto que nos contás, Sole. Pero como es un tema complicado y largo, vamos a dejarle también, para el que quiera profundizar mucho más, algunas fuentes en la descripción del video para que se puedan seguir informando sobre todo este tema. Así que bueno, pasamos un poco a ver lo que sucedía en la conformación de la escuela en la época en la que se vuelve escuela, digamos, ¿no? Partiendo un poco de Europa, pero ¿qué pasaba acá? ¿Qué podría haber pasado acá en Argentina? ¿Qué dice? Sí, porque en realidad pienso, ¿no? También me quedé pensando, la palabra inmigración. ¿Por qué la inmigración pudo ayudar a esto de actos patrios? Wow, qué Será, pregunta. será cuestión, yo lo asocio mucho a la identidad, ¿no? Tal vez, Sí. no sé, viendo la historia de mi familia, que como mi familia, tal vez muchas otras, ¿qué nos sentimos, no? Nos sentimos, un montón de gente de otro lado llegó a Argentina y al fin y al cabo el sentimiento, ¿cuál era? ¿Somos todos una cosa sola? No, cada uno formaba parte del país del que venía, ¿no? Un poco lo que pasa en Italia, en Europa, acá pasa mucho con la gente que viene de otros lugares, la inmigración acá en Europa siempre, sobre todo los que vienen de África, y uno dice, bueno, cada uno va haciendo como su comunidad, ¿no? Cada familia le enseña a los hijos su idioma, y es como que viven en Italia, nacieron en Italia, pero se sienten poco italianos. Esta problemática la tienen, me imagino, y por lo que se ve, muchos de los niños que nacen incluso acá. Así que uno dice, si nacieron acá en Italia, ¿por qué no se sienten italianos? Y Wow. ¿por qué no, no? Porque crecen en un país, pero sumergidos en un mini país que es el de la casa. Entonces yo me imagino que en mi familia pasó eso, ¿no? Que mi familia de origen italiano, entonces era eso. ¿Cómo hacía para mi familia sentirse argentinos todos, ¿no? Me imagino que el Estado quería eso, como unificar. Pero obviamente yo no tengo todo el conocimiento de Soledad, así que esta es una idea mía No, que me hago. y yo creo que lo tuve en algún momento. No, mentira. No, algunas cosas se me escapan. Rindió el examen y se olvidó. Sí, sí, algunas cosas se me escapan porque uno tiene que estar constantemente ayornándose y actualizándose acerca de mucha información. Hay mucha información que pasa Por la por cabeza. nuestras manos, claro. Y esto de los rituales memorísticos, también hay que hacer un reemplazo en nuestra cabeza de conocimientos viejos a conocimientos nuevos, pero no, básicamente en nuestro país tiene que ver
con que algunas cosas fueron haciendo historia porque están basados a través de la construcción de Estado-Nación. Nosotros somos ciudadanos argentinos porque, por esto mismo, porque desde la generación del 80 se intenta, digamos, construir un ciudadano argentino que tenga ciertos valores, que tenga cierto simbolismo, que tenga una adhesión profunda hacia el sentimiento de ser argentino. Y de la única manera en la que, hay muchas maneras, ¿no? Pero de la manera más exitosa creo que fue a partir de estos rituales o de la creación de las escuelas que permitieron dar lugar a estos rituales. Que se asemejan con, yo soy una persona de fe, y se asemeja mucho a todo lo que tiene que ver con la cuestión religiosa, de respeto, de esta especie de recordatorio de los héroes, como si fueran los santos, y los símbolos, la creación de símbolos que provoquen como un respeto sagrado, esto que estábamos hablando hace un rato. El maestro es el sacerdote, que está puesto en el aula para intentar hacernos recordar que estos fueron los que construyeron nuestra nación, los que nos dan ese sentido de pertenencia, los que nos dan esa sensación de raíz. Y creo que eso, a partir de los aparatos ideológicos, creo que eso fue importante, tanto para la construcción del Estado-Nación como para la construcción de identidades. Básicamente tiene que ver con eso. La identidad se construye así. Qué sé yo, me acuerdo de Foucault, de Bourdieu, de estos campos de conocimiento, de estos campos sociales, el capital cultural, es muy importante también de construirlo, también darnos cuenta y estudiarlo y aprovechar que hoy tenemos la posibilidad de conocer todas esas cuestiones que antes nos preguntábamos, de investigar. Creo que tendríamos que ser conscientes del por qué tenemos esta identidad, por qué tenemos esta sensación de identidad, y por qué no tenemos otra sensación de identidad en otros lugares, o con otras culturas. O sea, somos personas que estamos absorbidas por un montón de cultura global. Y hoy en día nos pasa que los chicos se aburren en los actos escolares, o porque no tienen participación, o porque les interesa conocer nuevos actos escolares que surgieron a partir de la historia. No solo con los héroes mártires que aparecen en los billetes, o sea, porque toda la cuestión del aparato ideológico hasta aparece en los billetes. Tenemos un Roca en los billetes de 100 pesos, o sea, ¿y quién era Roca? ¿Quién era Belgrano? ¿Quién era San Martín? Y por qué ahora se va como desconstruyendo la historia. Y las nuevas fechas patrias, se me ocurre un 24 de marzo, por ejemplo. ¿Por qué los chicos tienen ese interés de involucrarse en estos nuevos actos patrios? Charlábamos el otro día con Irene el tema del 12 de octubre, el famoso 12 de octubre. Creo que hay un avance en la deconstrucción de la historia, pero sin matar la historia, porque es parte de lo que es uno. O sea, uno no mata la historia, sino que convive con lo que queda vivo de la historia, que es tratar de concientizar y transformar a la historia, y tratar de convivir con la historia, pero ponerla en un contexto, porque esa es la única manera de que la historicidad, los hechos y nuestras conductas y valores tengan esa mirada crítica para poder transformar todo lo que tiene que ver con estos rituales, con estas cosas sacralizadas que fueron haciendo mella y que fueron quedando en nuestra identidad. Creo que es un desafío muy importante, buscarles el sentido.
básicamente es lo que yo pienso, actualizarnos, pero actualizarnos en todo. Posibilitar, qué sé yo, desde nuestro presente alguna perspectiva educativa que enfrente todas estas situaciones y que no desaparezcan, porque la historia no puede desaparecer, es algo que es inherente al ser humano. Somos parte de una historia mundial, global, personal, territorial, familiar, o sea, hay muchas mini, como mamushkas, digamos. Y eso no se puede olvidar, o sea, eso está. El tema es cómo lo vamos mirando de acá a alguna proyección futura. Y se me ocurre que la escuela es el lugar más importante donde empezar a construir esos nuevos significados, esas nuevas formas de ver la historia. Wow. Qué Se invitada me de ocurre. lujo que tenemos. Ah, invitada que habla mucho. No, para nada, te dejamos hablar porque Es que usted sabe, es señora. muy interesante haber sido parte, porque todos fuimos parte de una escuela, todos Tal fuimos a una cual. escuela. Y yo, hay algunas cosas que yo inventaba las palabras, que yo en el himno nacional o en el himno de la Marcha de San Lorenzo, yo había cosas que no entendía por qué las estaba cantando. No Sí. sabía Bueno, por qué la Marcha de San Lorenzo tiene que ver con San Martín. A lo mejor lo sabía, a lo mejor lo estudié de memoria y se me olvidó, pero hay muchas palabras que nunca tuvieron esa explicación del Sí. por qué. Se me ocurre. Y los chicos se aburren de eso, del desconocimiento. No es que les aburra porque los chicos son así. No, los chicos desconocen qué están cantando. Sí. Entonces, a lo mejor podría ser como un trabajo más integrador de historia, de cultura musical, de sociología también, se me ocurre. Sí, por Si supuesto. aparece la sociología en la secundaria, que sería muy importante también. Sí, ni hablar. Algo que recién cuando dijiste, la verdad que yo era como medio obvio, pero yo no lo había pensado, el héroe mártir. Wow, la verdad que sí, qué pava. Yo digo, ¿cómo no lo pensé? Yo lo estudié los mártires cuando hablábamos de la cristianización del Imperio Romano, ¿no? Y cómo se Claro, ensalzaba y qué impacto tenía leer las pasiones o las vidas de los mártires en contraposición con leer cualquier otra cosa, y que era todo sangriento y todo terrible, y el pobre héroe patrio que es, claro, muere siempre, olvidado, abandonado, exiliado, sí, y eso también es como que, no, ¿cómo? Yo voy a reivindicar eso. Entonces también es parte de esta exacto. construcción, ¿no? Sí, sí. Creo que tiene que ver con mirar a la persona como lo que fue. No idealizando, no idolatrando, sino entendiendo el por qué esa persona tenía que estar en ese lugar defendiendo tal cosa o no, porque incluso puede ser un personaje que esté llevado a la crítica. Sarmiento, por ejemplo, ahora Bueno, está. Mm, es, es un ejemplo. mm. Eh, pero podríamos mirar, qué sé yo, se podría mirar Sarmiento desde la cuestión de los logros educativos, pero también no olvidarse eh, de lo que fue su obra. Sí, Se me ocurre, o sea, sí, se me ocurre, eh, pienso en mis padres. Mis padres, mi mamá me ama, es lo primero que te dicen cuando vos tenés que escribir, cuando aprendes a escribir, que te dicen, mi mamá me ama. Bueno, sí, mi mamá me ama, pero también mi mamá tiene una vida y mi mamá no es perfecta, mi mamá no está en un pedestal, tampoco lo está Sarmiento, tampoco lo está Roca, tampoco lo está un montón de personajes que construyeron nuestra identidad y nuestra sociedad. O sea, hay realidades que tienen que ser realmente deconstruidas y transformadas. Y no tienen que dejar en la oscuridad, no tienen que quedar en la oscuridad, tienen que empezar a visibilizarse.
Precisamente, sí. La creación de los museos, se me ocurre el Museo de la Plata, bueno, pero pienso en Roca y pienso en el Museo de la Plata, el porqué de un montón de cosas. Y creo que eso necesita ser resignificado y reestructurado. Sí, sí, o problematizado por lo menos, que También, es algo que, sí. Bueno, yo te muestro mi humilde aporte con la diapositiva, que era que, bueno, hablábamos de la generación del 80 y mencionábamos todos estos diversos factores heterogéneos en la conformación de esta primera Argentina, si se quiere, o de esta Argentina que estaba recibiendo toda esta inmigración. Pero no solamente era la inmigración, sino todo este componente también indio y el componente afro, que le tenían que dar como esta identidad, ¿no? Y propusieron esta integración a partir de la educación, y la educación básicamente como este dispositivo disciplinador de clases. Y yo lo voy a unir un poco con lo que vos decías de qué me sirve problematizar una figura patria y no, en este contexto no, ellos querían hacer figuras irreprochables. Entonces, por eso la conformación de todo esto que quedó, ¿no? Quedó tanto en el tiempo y que es tan difícil de cambiar. Exacto. No, digamos que la historia no es perfecta, la construcción de la historia y del Estado no es perfecta, los próceres no fueron perfectos, y fueron posibles, estuvieron ahí en ese momento y tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer, y hay que ver la realidad, hay que ver las cuestiones que tienen que ver con la colonización, con la invasión, y creo que eso tiene que estar, creo que se tiene que instalar ese tema como algo más real y menos fantástico, menos historias de Cenicienta y más historias reales, de personajes reales, que es lo que fueron ellos. Exacto. Fueron personajes reales en sus contextos y en sus formas de ver cómo realizaban todas estas cuestiones que tienen que ver con independencia, revoluciones. Vos cuando hablas de revoluciones hablas de violencia, de caos, pero también tenía que ver con la organización de circunstancias, situaciones, territorios, que necesitan ser estructurados, pero desde una mirada más real, más, menos, no sé si patriótica, sino más real, más sociológica, entendiendo más allá del territorio. Se me ocurre. O entendiendo que el patriotismo no pasa por cuestionar, ¿no? Que es... Exacto, exacto. O es una mirada sola, sino muchas miradas. Y una de las miradas tiene que ser crítica. Tiene que ser esta de desempolvar los próceres, los mártires, y volverlos a lo que realmente son, seres humanos que estuvieron en ese contexto y tuvieron que luchar, pelear, someter, y bueno, y un montón de cosas que bueno, que son para otros temas, porque es muy largo y por ahí muy chocante de conversar. Yo les tengo una pregunta para las dos, a ver qué me dicen. Entonces, después de ver todo esto, yo, 25 de mayo, me quiero poner la escarapela y quiero colgar la bandera. ¿Está mal que yo me ponga la escarapela y cuelgue la bandera en la ventana? ¿Qué dicen? No, Yo está creo mal. que no. No, no. No, porque es parte de la emoción nuestra. Nosotros no somos nada más razón, somos también emociones. Y también tiene que ver con eso, con digamos, el culto que le hacemos a estas fiestas patrias, el tomar chocolate, comer locro. No nos pueden quitar eso porque es parte nuestra. Y cada uno elige cómo festejar o cómo celebrar. No sé si festejar o celebrar, sino conmemorar. Conmemorar. Creo que es la palabra justa. Y creo que no es pecado en este caso. Si hablamos de sacro, de cosas Exacto. sacras, digamos.
Sí, es la idea un poco, me parece, que queremos transmitir con este conversatorio de que, bueno, uno hace todo esto, pero no es que uno sea más o menos patriota por hacerlo o dejarlo de No, hacer, sino que hay una historia por detrás que es necesario revisar, ¿no? sí, sí, por sobre todo revisar. Eh, Creo que tiene que ver con eso. Tenemos que ser conscientes de la historia que nos envuelve. Exacto. Y no ser meros reproductores, no somos envase, no somos tabula rasa, somos pensamiento crítico también. Y Exacto. eso nos ayuda a construir y a formarnos. Y está bueno porque además investigamos y además abrimos los ojos y además queremos saber más. Y es muy interesante el conocimiento y hay que aprovecharlo. Eh, Qué sé yo, sin ser disciplinado. Tenés que hacerle, qué sé yo, creo que ese es trabajo del docente también, eh, que, que le provoque interés al alumno saber por qué esto es así y no repetir qué día murió, qué día nació San Martín o Sí, con qué año se hizo tal batalla. Creo que el contexto era más importante que repetir el año. ni ¿Y qué hablar, estaba sucediendo ahí? ni hablar. Y eso, trabajo. Estamos llegando más o menos a la conclusión, ¿no? De todo esto, las conclusiones en general, ¿no? Yo igual tengo una pregunta así medio por afuera, que es este conocimiento que ustedes tienen por ser de la carrera de Ciencias de la Educación, ¿también es un conocimiento que atraviese otras carreras de humanidades o está un poco circunscripto? ¿Qué pasa en la universidad el día de hoy? ¿De esto se habla, no se habla? Y yo te puedo contar más o menos acerca de lo que tiene que ver con educación, pero también con la cuestión de participación política de los chicos universitarios. Creo que están resignificando y resimbolizando un montón de cosas que tienen que ver con la historia. Más que nada con la historia reciente que tiene que ver con los años 70, con esa política militarizada que pretendía que la educación sea vertical. Creo que la pelea está en la cuestión de la democratización de la educación, el ayudarnos a reconstruir todas esas cuestiones históricas, todas esas décadas que nos fuimos perdiendo por querer recordar datos. Y dentro de mi carrera está la lucha, la tensión entre todo lo que tiene que ver con las corrientes de educación, con la historia de la educación, con la sociología, antropología, hay un montón, todo se une, todo está unido, eh, todo está como enredado, pero no enredado de confundido, sino enredado como armando una red de conocimiento y de entendimiento, de comprensión, de que una cosa no puede ir separada de la otra. El conocimiento no puede ir separado de la pedagogía no puede ir separada de la historia, de la educación o de la política educativa o de la sociología o de la antropología, ni siquiera desde la filosofía, porque vos aprendés filosofía aprendiendo lo que es el conocimiento, aprendiendo las formas de educar, y la filosofía muestra mucho las formas de educar. Eh, y creo que eso y ciencias de la educación tiene que ver con eso, con todo lo que es la unión de todas estas ramas que fueron armándose durante la historia, durante las décadas y los años, que fueron armándose para que todo sea un marco integrador, conocimiento integrado, no cortado, ni siquiera desde las instituciones. O sea, la escuela, el conocimiento no termina en la escuela, no termina en los muros cuando vos te vas, y menos ahora. No, Ahora tenemos las nuevas tecnologías, las nuevas formas de conocimiento. Creo que eso eh, está ahí
y es actual y es reciente y aparece en la universidad. Creo que en muchas otras carreras aparecen todas estas disciplinas y se ponen en práctica. O sea, vos cuando haces un profesorado vos tenés que saber de pedagogía, tenés que saber de psicología. Entonces, que se puedan articular todos esos conocimientos es muy interesante de darse cuenta, digamos, o sea, y de aprovechar y de absorber. Wow. Me encanta este conversatorio, está buenísimo. No sé a vos, Nati, ¿qué te parece? Aparte, cuando Soledad hablaba, pensaba también en nuestros profesorados, bueno, porque vos también hiciste profesorado y cómo las materias, ¿no?, del eje disciplinar se cruzan o se entrelazan también con las de formación docente, porque al fin y al cabo, a pesar de que uno enseña una disciplina, en mi caso italiano, o los que estudian inglés, o los que estudian geografía, los que estudian otras cosas, es imprescindible la formación docente, porque Sí. todo está conectado, la disciplina en sí y la parte de la formación docente, así que interesante, muy interesante. Yo igual tengo una confesión para hacer. Yo no hice el profesorado. Yo me fui a la licenciatura directamente de cabeza. Ok. Pero sí, Pero pero la mandé a Sole al profesorado, dije. Vos hacés lo que a mí me falta, después sí, me contás. lo mío es licenciatura, pero estamos luchando por el profesorado. ¡Ay, qué copado! ¡Qué bueno! Sí. Esperemos que tenga éxito, digamos. Sí, Hay sí, mucha sí. lucha, Hay y mucha se pelea lucha mucho. todavía, Sí. sí, Uh-huh. sí. Pero bueno, siendo esto, me parece que el conocimiento en red y todas estas cosas nos hace seres más comprensivos y más comprehensivos en el sentido de abarcar Eso. todo. Y en definitiva eso a la larga me parece a mí, ¿no?, que se traduce en ser mejores personas y mejores ciudadanos, así que chicos, estudien. Sí, En estudien síntesis. y tengan pensamiento crítico, aprendan, Aprendan, por más que sobre estudien. todo, aprendan, porque el conocimiento está ahí. Y muchas veces, bueno, no quiero porque ya también me pongo en revolucionaria y digo que el conocimiento está ahí. Hay que Muchas irlo a veces, buscar. exactamente. Y no necesitas un docente, bueno, no me quiero poner muy revolucionaria, pero está ahí, a la vuelta de la esquina. Sí, sí, Como sí. aprendés a jugar al GTA, bueno, el conocimiento está ahí. Es una teclita de un joystick. Exacto, Ahí. exacto. Bueno, yo súper feliz, contenta. Muchísimas gracias, Sole, por haber accedido. Gracias a ustedes, Vamos chicas. a invitar, Nati, ¿querés leer las consignas que tenemos para nuestro público? Como no, bueno, en nuestra sección ahora te toca a vos, que ya es famosa. Las preguntas son, ¿te disfrazabas para los actos públicos? ¿Fuiste abanderado o abanderada? ¿Te gustaba participar o tal vez te daba vergüenza o no? Porque a mí no tanto. A Me mí daba un me poco re de gustaba, vergüenza. a mí me re Sí, gustaba. sí, uno tiene esa cosa de estrella, de superestrella, Sí, de super, celebridad. Claro, yo sí, ay, sí, era re en el Era aparato, nuestro estrellado. momento. Sí, tal sí, cual. sí. ¿Tenías tal vez una fecha patria preferida? Si tenés hijo, en el caso de los padres, ¿hubo alguna transformación de tus tiempos a ahora, ¿no? Porque me imagino que habrá cambiado y seguro que habrá cambiado. Así que Uh-huh. bueno, contanos. Exacto. Contanos, a ver, nos interesa mucho saber. Así que bueno, sin más por el momento, agradezco de vuelta otra vez a Sole. Yo creo que con esto ya te recibiste después de esta charla. Que me den el título, por favor. No, quiero seguir aprendiendo porque me quedan bastante. Bueno, pero podés seguir aprendiendo estando recibida, que también es una posibilidad. Sí, es cuestión de no dejar, de que uno no quede ahí, no quede estático. Tiene que investigar siempre. Uno nunca se recibe en realidad. Tenés el papel, pero nunca te recibís.
vivís ayornándote, no queda Voy a otra. pasar un chivo acá, perdón. Pero esto es lo que pasa cuando uno aprende idiomas, que uno ¿Sí? deja de hablar y es como que lo va perdiendo, así que contacten a Sí, Nati para seguir practicando español, contáctenme para seguir aprendiendo italiano, inglés y esas cosas. Aunque sea, Conversatorio para aprender todo. escuchen el Exacto. conversatorio para aprender todo y tómenlo como un entrenamiento, ¿no? ¿Sí? Porque es una forma de entrenamiento también esto de seguir yendo a clases. Exactamente, opino lo mismo. Bien, hemos llegado entonces al final. ¿Cómo voy a tomar clases? Bueno, acá les dejamos todas las formas para contactarnos. Tal cual. Hagan clic, suscríbanse. Exacto, suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse, me gusta, Toquen la activen. campanita, activen la campanita. Gracias, Sole. Genial, total. Sí, comenten, compartan. Es importante que cada vez seamos más. El otro día, Nati, no te conté, el otro día YouTube me mandó un mail diciendo que ya habíamos superado los 100 suscriptores. Oh, aplauso. Sí. Aplausos. Nos faltan unos cuantos más, pero yo creo que vamos en buen camino, así que la suscribida, el comentario, la compartida son todos importantes y nos ayudan a poder seguir desarrollando este contenido. Así que les dejamos nuestras redes sociales, también van a estar en la descripción del video, junto con algunas fuentes. Antes de olvidarme, voy a agradecer a María Guadalupe Barbero, que hizo el Prezi, que adjuntamos a continuación y del cual yo saqué parte de mi información también para darle una estructura a todo este conversatorio. Y bueno, les mando un beso muy grande a todos los que nos están viendo, a vos Nati, ¡mua! Y a Sole, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau.